dar inicio entonces a... Hoy vamos a iniciar la clase de hermenéutica jurídica. Vamos a abordar temas relacionados con razonamiento judicial y temas relacionados con la integración como forma de interpretar de manera sistemática las normas y de esta forma solucionar lagunas axiológicas que se pueden presentar en la interpretación judicial. Desde este punto de vista vamos a hacer un repaso de varios aspectos que hemos venido tratando sobre el razonamiento judicial como una manera de establecer una conexión entre este tema y el tema de la integración como forma de superación de las lagunas axiológicas y cómo se manejan dentro de lo que es la normatividad jurídica colombiana lo atinente a las lagunas. Vamos a dar inicio. Vamos a compartir acá, en primer lugar, lo relacionado con el razonamiento judicial. Aquí, perfecto. Ya habíamos comentado en diversas ocasiones, y creo que es un tema que hemos venido tratando y se entrelaza, casualmente se entrelaza con un tema que estoy tratando en este momento en la clase de argumentación jurídica debido a la estrecha relación que existe entre lo que es la labor de hermenéutica y la labor de argumentación. Casi que al punto no se pueden tratar de manera separada, sino que son dos temas que están correlacionados uno con otro. En lo que tiene que ver con las lógica jurídica, tenemos que decir que es diferente a la lógica formal. De hecho, existen unos principios básicos que gobiernan la lógica formal diferente a los principios que gobiernan la lógica material. Aspectos de esto que vamos a establecer un poco más de forma clara cuando estemos dando la clase de argumentación jurídica, pero en este momento solamente quiero que se parta de la idea o del entendimiento de que la lógica jurídica viene siendo una subespecie de la lógica formal. Es decir, no es que se aparte de la lógica formal. La lógica formal evidentemente se utiliza en la mayoría de las ciencias. Sin embargo, para la ciencia jurídica, como quiera que la persona debe hacer juicios de valores, hay una separación entre ambos conceptos. Esos juicios de valores que se deben realizar en materia de lógica jurídica hacen que se pueda establecer, digamos, establecer si una premisa está bien o está mal formulada, si es cierta o es incorrecta, si es justa o no es justa. Y todo ese tipo de circunstancias necesariamente se correlacionan de forma tan estrecha con lo que sería el criterio de la lógica jurídica, al punto que podríamos anunciar o decir desde ya que la lógica jurídica es una lógica axiológica, y de ahí viene la posibilidad de que se puedan establecer frente al trabajo interpretativo algunas posibilidades en las cuales el intérprete entre a establecer excepciones no previstas por el legislador frente a un caso concreto, y que esa excepción establecida frente a ese caso concreto se puede asumir como una laguna axiológica. La laguna axiológica, como ya vamos a ver más adelante, realmente no es una laguna producto de una omisión de ausencia normativa, porque eso sería una laguna legal cuando no existe una norma que regule un caso. Acá sí hay una norma que regula un caso, pero frente a una situación concreta, esa solución jurídica planteada por el legislador vendría siendo una solución incorrecta. Y esa solución vendría siendo incorrecta porque no conduciría a los ideales de justicia que pueda tener en un momento dado el intérprete, y por lo tanto a la conclusión a la que se llega es que el legislador, al momento de crear la norma, no asumió el análisis de principios o valores superiores que debió haber tenido en cuenta, y que de haberlos considerado cuando creara la norma no se hubiese conducido a una solución abiertamente contraria a derecho, o mejor, una solución injusta. Desde ese punto de vista, la lógica no produce en sí las decisiones, sino que es una herramienta que permite de manera razonada llevar una decisión. Y básicamente un juez jamás se puede desprender de la utilización de la lógica para poder desentrañar el sentido de la norma y para poder lograr establecer esa conexión o nexo causal que se da o que es propio del silogismo jurídico que se le pone a consideración cada vez que el juez debe tomar una decisión. Bien, desde esa perspectiva vemos entonces que desde el punto de vista de la lógica jurídica se postulan
tres actividades que debe desarrollar el juez, y eso lo hemos venido conversando desde la primera clase, y es lo que hace que se conecten tanto la hermenéutica con la argumentación. Lo que tiene que ver con la función de interpretar la norma necesariamente se correlaciona con la necesidad de argumentar los motivos por los cuales se tuvo en cuenta esa forma de interpretar la norma para dar la solución jurídica del caso. Es decir, un juez no se debe apartar nunca de la necesidad de argumentar y dar las razones por las cuales interpretó la norma de esa manera o de esa forma. Hay un punto que me parece que es vital aquí entrar a aclarar, y es que precisamente la correlación directa entre la función de interpretar y la función de argumentar, aspecto que nos quedará más claro cuando en quinto semestre vemos argumentación jurídica, estriba en que hay unas formas de interpretación normativa que hace que el juez se aparte del tenor literal establecido por el legislador para buscar una solución más correcta a una situación jurídica que se le ha planteado. Ese apartarse y esa racionalidad utilizada por el juez al momento de entrar a buscar una solución de un caso es lo que hace tan importante la correlación entre la interpretación y la argumentación. Sería muy sencillo para un juez simplemente aplicar la norma, y en ese sentido casi que la argumentación por la cual está dando una solución jurídica de esa forma al caso vendría siendo una solución no complicada. Y vendría siendo una solución no complicada porque finalmente lo que hace el juez simplemente es explicar que esa es la solución que dio el legislador y punto. No habría ninguna otra consideración. Sin embargo, habrá circunstancias específicas en donde se aparta o se aleja de lo que sería el punto exacto, el punto concreto de solución normativa, y comienza a buscar dentro de la norma otras soluciones que sean más acorde a la situación en concreta. Muchas veces teniendo en consideración criterios extrajurídicos, es decir, criterios que no se desprenden necesariamente de una situación jurídica, sino que desprenden de otros factores, como podría ser el factor social, el factor económico, en sí, muchísimos, el factor político, muchísimos factores que aparentemente tienen relación con la interpretación de la norma, pero que intrínsecamente no hacen parte de la misma porque son factores extrajurídicos. Esto nos lleva necesariamente a establecer algo que ya también habíamos estado comentando en clase de manera muy tangencial, y es lo que tiene que ver con que existe claramente la necesidad de entender que una norma no está aislada. Una norma hace parte de un sistema jurídico y que ese sistema jurídico está compuesto por valores y principios, además de por otro conjunto de normas que en cuanto a la creación, y ahí vamos a ver más adelante la función que ejercen los principios y es la función creadora, vamos a darnos cuenta cómo desde esa perspectiva el legislador al momento de crear la norma no se aparta de unos principios generales y unos valores supremos que gobiernan la actividad legislativa, y eso hace necesariamente que debamos entender que desde su propio origen la norma hace parte de un todo, y de un todo que está dado por todas esas circunstancias que se tienen que tener en cuenta para crear la misma norma. Y que la norma no entra a estar como una isla separada, sino que entra a correlacionarse, casi que a estrechar sus vínculos con otras normas que están dentro del mismo sistema jurídico, porque finalmente todas parten de un mismo origen. Estos criterios que tenemos que tener en cuenta es el criterio de unidad, el criterio de coherencia, el criterio de plenitud y el criterio de actualidad. Veamos el criterio de unidad. Este es un punto importante en cuanto a que las normas deben ser armónicas y conformes a la Constitución. Dentro de lo que conocemos como la pirámide de Kelsen, se ha establecido que existe una norma superior, que sería la Constitución política. Hart establece que esta es una norma fundante. ¿Y por qué terminaría siendo una norma fundante? Porque al momento de establecer un Estado, de establecerse una Constitución, necesariamente está estableciendo unos parámetros o principios que gobiernan todas las actividades estatales, entre ellas la actividad legislativa, que hace parte de ese conjunto de actividades que debe desarrollar el Estado dentro de esa teoría tripartita de división del poder público, entre la que tenemos el poder judicial, el poder
legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, esos principios fundantes que son dados directamente por la Constitución política y que prácticamente ninguna norma puede estar ni por encima de ella ni en contra de esa Constitución, en nuestro Estado moderno se amplifica, y por eso la importancia de que ustedes analizaran el bloque de constitucionalidad como herramienta hermenéutica, porque finalmente las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad se integran a la Constitución política de una manera extrapositiva, es decir, no hacen parte dentro de la teoría positivista de un libro como tal, está la Constitución política y ahí están el conjunto de normas, sino que esas normas prácticamente quedan abiertas a que constantemente se vayan nutriendo de aquellos acuerdos fundamentales, de aquellos acuerdos realizados por el Estado relacionados con derechos fundamentales y que se integran al constitucionalismo colombiano en virtud del artículo 93 dentro de la figura que conocemos como bloque de constitucionalidad. Fíjense ustedes que si ustedes abordan el artículo 93 de la Constitución Política y el artículo 94, ambas son normas que se refieren o hacen referencia a la posibilidad que se tiene de amplificar el catálogo de derechos fundamentales que aparecen dentro de la Constitución política. El artículo 93, al hablar del bloque de constitucionalidad, se refiere a este de la siguiente forma: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso y que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen al orden interno. Están diciendo entonces que todas las normas que aparecen dentro del orden interno sucumben en cuanto a jerarquía frente a aquellos acuerdos o convenios internacionales ratificados por el Congreso y que reconocen derechos fundamentales y prohíben su limitación en los estados de excepción. Entonces, fíjense que no es cualquier acuerdo, tiene que ser un convenio o un acuerdo internacional, primero ratificado por el Congreso, segundo, que se haga relación a derechos fundamentales y que necesariamente prohíba su limitación frente a estados de excepción. Y además de eso dice que los derechos y deberes consagrados en la Carta, ojo, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Este es un punto de suprema importancia y que cuando veamos ahora la teoría de la integración normativa nos vamos a dar cuenta cómo necesariamente desde la misma Constitución se está estableciendo que el bloque de constitucionalidad debe erigirse como un fundamento hermenéutico que se debe tener en cuenta para interpretar las normas de derecho interno. Miren lo que dice, y repito, los derechos y deberes consagrados en esta Carta, es decir, en la Constitución, se interpretarán de conformidad a los tratados internacionales. Digamos que esto es, aquí, si ustedes lo miran en la Constitución son 2 renglones, pero esto tiene una importancia trascendental dentro de lo que es la idea del constitucionalismo. Y es una idea trascendental basada principalmente en que ya las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad no solamente entrarían dentro del constitucionalismo, dentro del sistema jurídico colombiano, a ser parte integral de la Constitución y a tener una jerarquía superior a las normas, sino que además nos está diciendo que deben ser tenidas en cuenta al momento de interpretar la norma. Finalmente, cuando un juez tenga la obligación de interpretar una norma y observe en ella que se está apartando, ojo, miren este punto que es importante. El juez toma una norma que se encuentra dentro del sistema normativo, la va a interpretar de manera literal, pero se da cuenta que al momento de interpretarla de forma literal, esta norma está en contravía con los convenios internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Necesariamente eso conlleva a que el juez se aparte de esa interpretación literal y comience a aplicar los criterios de la constitucionalidad o del bloque de constitucionalidad como aspectos hermenéuticos que van a morigerar la forma como se está aplicando la norma en este caso concreto. Entonces miren que esto es de trascendental importancia.
No, no he dejado de compartir pantalla. ¿Se cayó? ¿Cómo así? Yo hace rato estoy acá pensando que se está compartiendo pantalla. Bien, vamos a nuevamente a compartir. ¿Está grabando? Pero sí está grabando, ¿no? Bien, vamos a compartir nuevamente pantalla entonces para no tener inconvenientes con eso. Pero no, dame un segundo, por favor. Bien, entonces continuemos ya superada el impasse técnico. Entonces, básicamente, tenemos entonces que el criterio de unidad finalmente hace alusión precisamente a la supremacía constitucional, pero repito, no vistas únicamente desde el punto de vista del positivismo, como la constitución política con los artículos que componen esa carta, sino también con toda esa amplificación de normas que hacen parte de lo que conocemos como bloque de constitucionalidad. Entonces, ya aclarado el alcance del numeral segundo del artículo 93, que me parece que, repito, es de trascendental importancia, vámonos ahora al artículo 94, que nos señala algo que también resulta ser interesante desde la óptica del análisis de la hermenéutico que tenemos que darle a la Constitución política. Miren que el artículo 94 señala lo siguiente: la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y los convenios internacionales vigentes no pueden entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Si ustedes observan déjame un segundito acá, mira una cosa. Sí. Artículo, evidentemente les va a llegar a una conclusión importante. ¿Y cuál es esa conclusión importante que nos llega a través de este artículo? Que la enunciación de esos derechos y las garantías contenidos en la Constitución no son negación de otros. Quiere decir que esta es una inversión de la teoría de cierre señalada por Kelsen, y por eso es tan crítico de esta teoría. En esta teoría se establece que lo que no está prohibido está permitido, y listo, y eso lo podemos entender desde una óptica restrictiva de las normas prohibitivas, pero ¿cómo entenderla desde una óptica de unas normas permisivas? Los derechos y garantías son normas permisivas, por lo tanto, los derechos y garantías que se encuentran en la Constitución de por sí o per se deben estar claramente interpretados de forma amplificada. ¿Por qué? Porque finalmente dice: los derechos y garantías contenidos tanto en la Constitución como en los convenios internacionales vigentes no pueden entenderse como una negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no estén expresamente contenidos en ellos. Lo que nos está diciendo es: mis hijos, las normas que se encuentran en la Constitución política y las que se encuentran en los convenios internacionales no son los únicos que van a regular la existencia de derechos y garantías fundamentales. No son los únicos, hay muchas más. ¿Y dónde están? No importa dónde estén, pero siempre y cuando sean inherentes a la persona humana, deben ser entendidos como derechos que existen, así no estén consagrados en la norma. Esto es de una importancia trascendental y pareciera que no dijera nada el artículo, pero lo está diciendo todo, porque lo que simplemente nos está diciendo es que en materia de entender la existencia de derechos fundamentales no hay límites. Los límites no están dados por el derecho positivo, porque no están dados por las normas que hacen parte de la Constitución. No está dado ni siquiera por el bloque de constitucionalidad, por más que amplifique esos convenios, porque finalmente
existiendo un derecho inherente a la persona humana que no se encuentre establecido dentro de la Constitución, ni se encuentre establecidos dentro del bloque de constitucionalidad, son derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales deben aplicarse, y además de aplicarse, vienen siendo criterios hermenéuticos. Es que no solamente es que se aplique, o sea, no solamente es que te crea ese derecho, sino que es un criterio hermenéutico, es decir, que van a morigerar, van a señalar, van a establecer los límites de aplicación de otras normas que hacen parte del sistema y que sí están positivizadas. Entonces, finalmente, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando a que el catálogo de derechos fundamentales que sirven como criterio hermenéutico es amplísimo, es grande, es casi que interminable, y que finalmente todo eso redunda en que hoy en día sea muy complicado que un juez intente interpretar una norma únicamente basado en la interpretación literal que establece el legislador, y máxime cuando esto conduce a soluciones jurídicas indeseables porque están atacando la posibilidad de existencia de una garantía fundamental. Entonces miren que la labor del intérprete hoy en día, y por eso que es tan bonito esto de la hermenéutica, la labor del intérprete hoy en día no se va a circunscribir únicamente a ser boca del legislador, es decir, a decir lo que ya el legislador dijo o lo que el legislador señaló en un documento, ¿no? La labor del intérprete va mucho más allá y siempre va a tener que estar acompañada de análisis axiológico de la situación jurídica concreta para determinar si con la aplicación de esa norma a ese caso concreto no estamos vulnerando un derecho fundamental que se encuentre o no se encuentre dentro de la Constitución. Hace un momento, cuando explicaba este tema, utilizaba un término que no es un término mío, sino es un término acuñado por el doctor César Augusto Londoño Ayala, que fuese uno de mis docentes de la maestría de Derecho Penal, y que a su vez ese término, según entiendo, según nos comentaba él en clase, había sido acuñado por la doctora Floralba Torres, que también fue profesora mía en mi especialización de Derechos Humanos. El término derechos inherentes a la persona humana, porque parece que fuesen redundantes, pero finalmente, de forma clara, en el análisis que la hace dentro de su obra conocida como Bloque de Constitucionalidad, él señala claramente que este no es un término redundante, porque es un término que dignifica el ser, porque no toda persona, o cuando se establece el término persona sin que se acompañe de un análisis de dignidad humana, no necesariamente entonces estaríamos frente a alguien que tiene intacto su catálogo completo de derechos fundamentales. En cambio, cuando yo hago referencia a persona humana, estoy casi que relacionando que no es solamente la persona como tal, sino que es una persona que tiene una dignidad y que esa dignidad humana, valga la redundancia, termina siendo algo que va a entrar a configurar una identidad, una integralidad del ser humano. Entonces, fíjense que no es un término redundante. De acuerdo al análisis pues, que hace el doctor Londoño, que me parece que es un análisis muy claro y muy preciso acerca de cómo termina siendo tan trascendente la dignidad humana como principio fundante del Estado colombiano. Bien, entonces, volviendo al tema, la validez material, ¿qué vendría siendo dentro de ese criterio de unidad? Que todas las normas que se encuentran dentro del sistema jurídico deben tener una unidad temática, porque esa unidad temática se la entrega o se la da la Constitución política. Y segundo, que esa validez formal tiene su vigencia, o la norma tiene su vigencia dentro de la validez formal, siempre y cuando haya seguido los procedimientos de elaboración, sanción y promulgación. Ya esto lo habíamos comentado en clase. La coherencia, ya lo habíamos dicho, que es lo que tiene que ver que las normas que se encuentran dentro del sistema jurídico no se entren a contradecir. En caso de contradicción, estaríamos amparados en tres criterios: jerarquía,
que es el primer criterio, donde una norma superior prevalece sobre una inferior, especialidad, en donde dos normas que traten del mismo tema, pero una trate de forma especial y otra lo trate de forma general, prevalecerá la que lo trata de forma especial. Y cronología, que tiene que ver con la derogatoria tácita y expresa de la norma, que ustedes tuvieron la oportunidad de ya conocer cuando hablábamos de la vigencia de la norma en el tiempo. Los vacíos legales, mis queridos amigos, hacen relación a cuando no existe una norma que esté amparando una situación concreta, pero como ya se lo había señalado en un momento en clase, a mí me gusta más bien establecer una división tripartita del término laguna, estableciendo como laguna legal a esa ausencia normativa, como laguna axiológica a esa insuficiencia de la norma, cuando existe una norma que regula un caso, pero es insuficiente axiológicamente, es decir, valorativamente, es insuficiente frente a un caso concreto. Y por último, lo que tiene que ver con la laguna de reconocimiento, que es cuando una norma, al utilizar unas expresiones amplias, necesariamente se aparta de una expresión concreta que tiene que ser tenida en cuenta por el legislador para ese caso concreto. Entonces, es el ejemplo claro que siempre hemos puesto sobre la terminología, por lo menos del término vehículo, que es tan amplia, cuando aplicarla de manera correcta. La analogía, pues que siempre la habíamos visto, recuerden que hay una analogía legis, una analogía iuris, y que la analogía básicamente hace alusión concretamente a la posibilidad de buscar una solución jurídica concreta a una situación no regulada por el legislador, pero que tiene elementos muy parecidos a otra que sí reguló. Es decir, vamos de lo particular hacia lo particular. Pero desde este punto de vista tenemos que está prohibida frente a normas restrictivas y que solamente se permite frente a normas de carácter permisivo que establezcan semejanzas entre ellas para la búsqueda de una solución, pero que sin embargo la analogía, a mi gusto, solamente es aplicable cuando estamos frente a lagunas legales o vacíos legales, cuando es decir, no hay ninguna norma que regule el caso. Pero cuando hay una norma que regula el caso, pero no lo regula de manera adecuada, no podemos aludir a la analogía, porque estaríamos entonces violentando directamente una norma, sino que tendremos que acudir primero a un criterio que permita, desde la óptica de la valoración realizada por el intérprete, derrumbar, corroer o explicar más bien por qué de manera directa no se puede aplicar esa interpretación legal. Le debe decir, hombre, no se puede interpretar porque conduce a una solución defectuosa. Por eso decía, hay que corroer, derrumbar esa idea de que se debe aplicar la norma de forma directa, como la dijo el legislador, y que desde esa perspectiva tendríamos que aplicar unos factores de integralidad normativa basado en la existencia de que las normas hacen parte de un conjunto de normas superiores que se llama sistema jurídico, y que desde esa óptica tendríamos que, para poder buscar, recuerden los criterios de interpretación por equidad, una solución más justa dentro de lo que es el ideal de justicia, que es lo justo aquí y ahora, tenemos que aplicar unos aspectos que sobrepasan el texto normativo, como serían los principios generales del derecho, y que como criterio auxiliar, que ojo, no estamos aplicando ante la ausencia de la norma existe, pero simplemente estamos aludiendo a él porque la norma que existe nos está conduciendo a una solución indeseable. Recuerden que aquí tendremos nuevamente que ponderar el bloque de constitucionalidad, la carta política y los derechos o garantías inherentes a la persona humana, integrarlo como una situación concreta de análisis jurídico hermenéutico que nos conllevaría a decir, esta norma violentaría la naturaleza constitucional y por lo tanto tendremos que apartarnos de ella porque necesariamente está afectando las garantías fundamentales reconocidas y hasta no reconocidas por la Constitución y por el bloque de constitucionalidad. Habíamos señalado igualmente que dentro de lo que es el sistema normativo existen expresiones que son muy amplias y eso es lo que nos lleva a las lagunas de reconocimiento. Ya habíamos señalado que por la vaguedad. ¿Cuándo hay vaguedad? Cuando un dispositivo no ofrece significados definidos porque son demasiado abiertos, porque tienen unos estándares supremamente amplios, ambigüedad,
que es cuando ofrece un menú de significados y usted debe escoger cuál es el más correcto o adecuado para el caso concreto. Todos estos problemas, que son problemas lingüísticos que se presentan dentro de las normas, porque finalmente las normas son manifestaciones lingüísticas. Todas las normas colombianas están redactadas en idioma castellano y ofrecen un conjunto de palabras que de una lectura ofrecen un significado que lo debe entender no solamente un abogado, sino cualquier persona, porque finalmente el legislador no legisla para abogados, legisla para cualquier persona que pueda tener la capacidad de entender al momento de leer una norma qué es lo que la norma me quiere decir. Entonces, desde este punto de vista, todos esos problemas llevan a entender las situaciones que se presentan en la interpretación, y ya señalábamos la semana pasada cuando había una zona de seguridad positiva, una zona de seguridad negativa y una zona de penumbra. Repito, esto lo estoy haciendo a manera de repaso para poder entrar al tema concreto de hoy, que es la integración como forma de solución de las lagunas axiológicas. Habíamos hablado pues de la teoría subjetiva de interpretación, que es cuando se busca valorar cuál fue la voluntad del legislador, que habíamos dicho que esta es una forma de interpretación muy sencilla, porque casi que desprovisto de necesidad de argumentar, el intérprete lo único que hace es decir, esta norma conduce a esta solución y punto. Pero desde el punto de vista de un análisis un poco más amplio, buscar dentro de esa dinámica normativa cuál es la solución real que se está buscando por parte del legislador, nos lleva a establecer otros criterios que se apartan de esa forma subjetiva de interpretación y nos lleva a adelantar unas formas más avanzadas de interpretación en las cuales necesariamente la primera labor que tendría el intérprete es argumentar el por qué se separó de esa forma de interpretación literal. Entonces aquí es donde, para poder dar lugar al nacimiento de lagunas axiológicas, lo primero que tiene que explicar el intérprete es por qué, bajo su consideración, esa interpretación auténtica realizada dentro de lo que es la expresión dada por el legislador de cómo debe entenderse la norma, a su juicio viola garantías superiores, derechos fundantes, como lo dice, utilizando los términos del artículo 94 de la Constitución Política, derechos inherentes a la persona humana, porque se tiene entonces que apartar de esa interpretación. Y aquí vendría, y repito, y por eso es la importancia de este tema de hoy, aquí vendríamos a abordar el bloque de constitucionalidad como criterio hermenéutico en los términos del numeral segundo del artículo 93, que nos señala que los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretarán con fundamento en los tratados internacionales ratificados por Colombia y que hacen alusión a los derechos fundamentales. Bien, vamos a ir rápido en este punto, porque este punto lo hemos tratado varias veces en clase, las formas de interpretación, como la gramatical o literal parte, o es la más fácil, porque parte de lo que simplemente aplicar lo que el legislador dijo, y otros métodos de interpretación como el lógico-sistémico, que ya lo habíamos expresado y que se da a partir de varios argumentos. Esto estuvimos precisamente, casualmente dándolo esta semana con los estudiantes de argumentación jurídica, explicando cómo para cada forma de interpretar hay una forma de argumentar, y que entonces eso hace o amplía el catálogo de formas de interpretación existentes dentro del constitucionalismo, del sistema jurídico, en este caso colombiano. Este tema del método sistémico es importante porque esto nos lleva a correlacionar este tema que vamos a ver en la clase de hoy. Cuando estamos interpretando una norma, tenemos que de entrada entender que esa norma hace parte de un sistema jurídico, ya lo habíamos dicho, y que esa norma ha sido expedida conforme a una temática y a unos presupuestos técnicos dados por la misma Constitución, incluso presupuestos formales que establece la Constitución, y por eso cada tipo de norma existente en Colombia tiene una forma de creación y trata sobre unos temas concretos que la misma Constitución es la que lo viene dando. Entonces quiere decir que la norma, al relacionarse con la Constitución y con los tratados internacionales, tenemos que entender que dentro de ese principio de unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, todas las normas se integran a un sistema, y que al momento de interpretar una norma tenemos que fundamentarnos en cuál es el decurso
que ese sistema jurídico le quiso dar a esa norma. ¿De qué tema trata? Cuando trata de ese tema, otras normas dentro del sistema jurídico, ¿de qué forma lo aborda? Cuando el sistema jurídico tiene unos principios fundamentales que dice que se debe respetar o establecer siempre la importancia de del respeto sobre los tratados fundamentales, y la interpretación normativa que estamos haciendo de este texto nos lleva a desconocer esos tratados internacionales, o nos lleva a desconocer esos principios generales, o nos lleva a desconocer esos derechos fundamentales. Obviamente que esa norma no la podemos aplicar de esa forma. Y si no la podemos aplicar de esa forma, es porque estamos entendiendo como intérprete, y ojo esto que estoy diciendo que es importante y es el meollo de toda la clase de hoy, es porque como intérprete estamos entendiendo que no siempre la solución taxativa dada por el legislador a una situación jurídica es la correcta. Que en algunos casos, no por capricho del intérprete, ojo, esto no es caprichoso del intérprete, es porque el intérprete asimila o correlaciona esa norma al sistema y se da cuenta que la solución jurídica dada está conduciendo a una solución indeseable. Eso no es lo que ha querido decir el legislador. Ojo, recuerden que esto es un sistema lingüístico y yo puedo leer algo y puedo entenderlo de una forma, pero puedo sacarlo de contexto. Entonces, básicamente, aquí lo que estamos señalando es contextualicemos las cosas, contextualicémoslas. Siempre, cuando nosotros interpretamos o leemos algo, debemos mirarlo dentro de un contexto. Porque, ojo, una expresión no puede sacarse del contexto normativo. Esto me recuerda una historia, y me voy a permitir comentar una historia muy rápida, que una vez me contaba un tío, en donde él decía que una vez estaba en una misa y estaba todo el mundo distraído en la misa y el padre estaba muy incómodo porque nadie estaba prestando atención, y de pronto el padre se paró en la mitad de la iglesia y gritó: maldito sea Dios. Y todo el mundo, cuando escuchó eso, comenzó, o sea, se quedó un silencio sepulcral en la iglesia, y todo el mundo comenzó a mirar al cura. ¿Cómo así que el cura está diciendo maldito sea Dios? Entonces, cuando ya el cura tuvo la atención de todo el mundo, dijo: así dicen las personas que no creen en el Señor, pero nosotros que creemos en Dios bendecimos al Padre, y tal, y comenzó a hablar ya. ¿Pero para qué le sirvió ese punto? Para llamar la atención de todas las personas que estaban en la iglesia. Entonces se me ocurre, vamos a suponer que alguien va pasando por la iglesia en ese momento, que el cura grita maldito sea Dios, y todo el mundo se queda callado y la persona se alarma y se va y no espera escuchar qué es lo que el cura está diciendo después. Utilizaría esa expresión en fuera de contexto. Diría: el padre estaba maldiciendo a Dios en la iglesia. Él dijo eso, pero eso no fue lo que él quiso decir. Finalmente lo que dijo fue: así dicen las personas que no creen en Dios, pero nosotros que sí creemos en Dios lo alabamos, lo bendecimos y le damos gracias. Ojo, entonces, ¿por qué es tan importante el contexto? Porque el contexto te permite dar aplicación o darle el alcance correcto a las palabras que, como en el caso del cura, si se descontextualizaban, daban un significado diferente, como en el caso de la norma. Si tú tomas una norma de forma aislada, te puede estar conduciendo a una situación diferente. Y entonces, desde este punto de vista, esa interpretación sistemática te debe llevar a establecer, primero, que un parágrafo hace parte de un artículo, que un artículo hace parte de un capítulo, que ese capítulo hace parte de un título, que ese título hace parte de un libro, que ese libro hace parte de un código, y que ese código hace parte de un sistema normativo, y de ahí hacia arriba. Y de ahí hacia arriba. Entonces, por más insignificante, por mínima que sea la cita normativa, esa cita normativa no está aislada. Esa cita normativa hace parte de un todo, y por lo tanto el alcance y sentido de esa cita normativa debe dársela al todo, no lo que diga la cita. Porque si solamente miras lo que dice la cita, estás descontextualizando, como en el ejemplo del cura. Y por lo tanto te está conduciendo a creer que la norma quiso decir algo diferente a lo que realmente quiso decir, así como en el ejemplo del cura te llevaría a pensar que el cura está diciendo algo diferente a lo que realmente quiso decir. Fíjense que ese contexto
ese contexto no solamente lo da el sistema normativo, hay otros métodos que también aluden a un contexto, pero un contexto de diferente naturaleza, como sería el método histórico. También te está llevando un contexto, pero no un contexto jurídico de normas que hacen parte del sistema, sino un contexto histórico de las circunstancias sociales que llevaron a la creación de la norma. Hay un artículo bastante bueno que hace alusión a este punto, y entonces básicamente dice hacia dónde nos está conduciendo la interpretación normativa. Ojo, si la analizamos desde un método histórico, nos estaría conduciendo al análisis que debemos hacer del intérprete del legislador como una persona de carne y hueso que tuvo unas circunstancias especiales concretas que lo llevaron a establecer una norma, o estamos mirándolo desde un punto de vista de unas circunstancias sociales que sobrepasaban el interés particular de esa persona de carne y hueso que creó la norma y que necesariamente condujeron a la creación de esa norma en esos términos que está expedida la misma. Hace un tiempo, recuerdo en una clase, un estudiante me decía que es que finalmente, profesor, las normas a veces defienden son intereses políticos. Yo dije, pues, obviamente, el órgano que crea las normas es un órgano de naturaleza política y por lo tanto lo que reflejan las normas es la voluntad de una mayoría. Y poníamos el ejemplo, hace 20 años las normas, hace 25 años las normas que tenía Venezuela eran muy diferentes a las que tiene cuando entró a tener un gobierno de izquierda. Hace 25 años Venezuela era un país de derecha y muy seguramente las normas eran contrarias, así como si en Colombia llegase a ganar la izquierda, las normas van a ser muy diferentes a las que tenemos hoy en día, porque básicamente la voluntad política que hoy en día se refleja en la creación de la norma son voluntades políticas de un gobierno de derecha. Así como si ustedes analizan las normas existentes durante la dictadura militar de Chile en cabeza de Pinochet, son muy diferentes a las normas que tiene hoy en día porque se obedecían a un contexto político totalmente diferente. Entonces, desde ese punto de vista, el método histórico nos está llevando un contexto, pero un contexto diferente al contexto simplemente jurídico, sino que nos está llevando a un contexto que valora aspectos extrajurídicos como sería coyunturas sociales, económicas, políticas, que se tuvieron en cuenta en el momento exacto en que la norma nació a la vida jurídica. Y que finalmente, si cambia ese contexto histórico, si cambia ese contexto social y si cambia ese contexto político, las normas van a tener una significancia diferente, si se quiere, por parte del intérprete, o simplemente se derogan por parte del legislador porque ya son normas inaplicables dentro de un Estado actual. En vigencia de la Constitución, de las constituciones o de las primeras constituciones que tuvo Colombia, se entendía la posibilidad de comercializar con seres humanos a través de la existencia de la esclavitud, porque eran normas que atendían políticas españolas, de la realeza española, y que básicamente se basaban en un interés de que había la posibilidad de esclavizar y casi que cosificar a seres humanos. Una norma de 1840 que defienda la esclavitud, si se trae el contexto jurídico histórico que tiene el Estado colombiano actualmente, sería una norma que no aguantaría una revisión de la Corte Constitucional. O sea, es una norma absurda. Y es absurda porque en este momento tenemos unos principios fundantes diferentes a los que teníamos en 1840. Entonces, fíjense cómo coyunturas sociales, económicas y políticas finalmente establecen contextos de interpretación normativa que resultan ser aplicables dentro de unas determinadas circunstancias y otras no. Bien, entonces, entendido esto, miremos ahora sí, ya he explicado ese punto, miremos cómo la integración permite solucionar lagunas axiológicas. Y desde ese punto de vista tendremos primero que decir que es una laguna axiológica. Se entiende como un fenómeno jurídico por el cual el Congreso se aleja de los postulados constitucionales en el ejercicio de su actividad legislativa, siendo como resultado de esto la expedición de normas incompatibles con los principios y valores constitucionales. ¿Qué quiero decir acá?
al momento de crear la norma por parte del Congreso, en el caso de Colombia, es decir, el órgano legislativo, al momento de crear la norma, tiene en cuenta unos postulados constitucionales que van a regir esa actividad legislativa. Si en algún momento el legislador se llegase a apartar de esos postulados constitucionales, así sea no en forma general, sino en forma abstracta, frente a una situación concreta, se establecería la situación en la cual esa norma fue expedida apartándose de principios y valores constitucionales que le debieron haber servido de fundamento para la creación de la norma. Entonces, podemos definir prima facie la laguna axiológica como aquellos casos concretos que sí tienen una solución normativa, pero que esa solución normativa es una solución mala o injusta. Ojo con estos términos, mala o injusta. Cuando yo estoy utilizando el término, el precepto es malo o es injusto, es porque estoy estableciendo un precepto valorativo. Por lo tanto, esto solamente puede tener vigencia a la luz de la lógica jurídica, porque recordemos que la lógica jurídica es una lógica valorativa y ontológica, a diferencia de la lógica formal que no emplea valores de justicia ni valores, como decir, es malo. Si yo digo 2 más 2 son 4, ustedes no van a decir que es un número diferente porque ya son valores preestablecidos y ustedes no van a poder definir, no, pero es que 2, decir que 2 o 2 más 3 es 5, decir que el 2 no debería dar esa cantidad de unidades, no nos parece correcto. No, ustedes no tienen forma de discutir eso. Pero en cambio, acá sí, porque estamos dentro de un contexto jurídico y ahí es donde yo quiero reiterarles que la solución, cuando yo hablo de una solución mala o injusta, es porque estoy valorando, aplicando axiología jurídica. Ojo, axiología jurídica, por eso se llama laguna axiológica. Axiología jurídica a un precepto que hace parte de un silogismo jurídico. Premisa normativa, esa premisa normativa es injusta. ¿Yo por qué puedo señalar esa premisa normativa como injusta al momento de hacer el juicio lógico de causalidad? Porque no estoy aplicando un juicio lógico de causalidad formal, sino un juicio lógico de causalidad jurídica, y esa causalidad jurídica me lleva a la posibilidad de poder valorar la premisa como buena o mala. Entonces, las lagunas axiológicas son situaciones en las que la carencia de la norma no se sitúa en el plano de que la norma no exista. La norma sí existe, porque si la norma no existiera, estaríamos frente al plano de una laguna legal, una ausencia de norma, ¿ya? Un vacío legal. Pero no, acá estamos hablando de una carencia, pero una carencia valorativa o axiológica. Estamos diciendo, hombre, la norma sí existe, pero esa norma es mala, es injusta. Tiene una carencia porque no obedece a unos principios fundantes, y aquí entonces comienza nuevamente en juego la importancia que tiene el inciso segundo del artículo 93, que nos habla del bloque de constitucionalidad como criterio hermenéutico, pero sobre todo el artículo 94 de la Constitución, que amplifica el catálogo de derechos. ¿Por qué? Porque esa norma puede que sea injusta no a la luz de las normas existentes o de los derechos existentes, sino de aquellos derechos inherentes a la persona humana que ni siquiera se encuentran consagrados en la Constitución y ni siquiera en el bloque de constitucionalidad. Entonces se trata de aquellas situaciones en las que se considera que el legislador o la autoridad en general que dictó la norma no ha considerado una circunstancia o una propiedad especial que, de haber sido tenido en cuenta por él, hubiese considerado que la norma para ese caso concreto dé una solución diferente. Entonces, de entrada nos lleva, y ya vamos a ver, repito, en quinto semestre, cómo se podría, a partir de un argumento de disociación ante situaciones jurídicas que parecen iguales, sacar del contexto un punto o una situación jurídica que ustedes, aunque esté regulada por el legislador, consideran que esa regulación ha sido inexacta o ha sido injusta o ha sido mala, y entonces decir, ojo, el legislador planteó una norma general, abstracta e impersonal. Para este caso concreto, está conduciendo a una solución, sí,
pero miren que esta es una solución que sirve para este punto, pero no sirve para este otro punto. Entonces, disocio, saco esa excepción que no tuvo en cuenta el legislador y digo, el legislador en este caso ha debido tener en cuenta que esta norma se debería aplicar, pero bajo una excepción que para este caso concreto no es aplicable. Y así, bajo criterios de axiología constitucional, demando una solución diferente para la norma. Esta figura de las lagunas axiológicas es una figura que no es ajena al contexto normativo colombiano y no es ajena porque ya ha sido tratada en múltiples ocasiones dentro del mismo ordenamiento y por las Cortes. En Colombia se considera que una laguna es una situación en la cual un cierto supuesto de hecho que está regulado por una norma según la opinión del intérprete. Por eso decimos que no es una carencia real, sino una carencia valorativa. Está regulado en una forma axiológicamente inadecuada, es decir, no atiende a una axiología porque según el intérprete, el legislador no tuvo en cuenta una distinción que debió haber tenido en cuenta. Por eso digo que toda laguna axiológica parte de un argumento de disociación. La laguna axiológica es un fenómeno por medio del cual existe un desconocimiento de los principios y valores jurídicos que son irrenunciables y que deben regir la actividad legislativa. Es decir, consideramos que el intérprete considera que el legislador se apartó de una situación jurídica concreta que debió haber tenido en cuenta. Entonces se genera la expedición de una norma que de forma total o de forma parcial está infundada y que riñe con presupuestos constitucionales y con valores superiores que deben gobernar el norte o teleología de la función del legislador. Desde este punto de vista, estamos finalmente concluyendo que se está alejando, o que la norma se aleja de la axiología que de forma natural o positivamente debe tenerse en cuenta por el legislador al momento de crear la ley. Entonces, es un fenómeno omisivo, pero que es un fenómeno omisivo que solamente nace o se capta al momento de aplicar la norma. Antes de aplicar la norma está dada y no está básicamente teniendo la carencia. Por eso decimos, no es una carencia formal, no es una carencia material, la norma existe, pero al momento de aplicarse surge el problema de aplicación, que es lo que hace que nos apartemos de ella. La sentencia C-034 del año 2006 define la laguna axiológica de la siguiente manera. Se denomina laguna axiológica no a la falta de norma, porque sí existe norma, pero la norma que existe no es para el intérprete la que debería existir. Aquí hago un paréntesis y digo, piense que la laguna axiológica es de creación eminentemente hermenéutica. No es una laguna que exista dentro del plano de lo jurídico, existe dentro del plano de la interpretación normativa, que es diferente. Entonces, fíjese que para el intérprete, la norma que existe no es la que debería existir, sino que sigo la lectura, sino otra diversa. No es entonces la falta de cualquier norma, sino la falta de una norma justa. ¿Pero justa para quién? Hago nuevamente el paréntesis, para el intérprete. Justa para el intérprete, que es el que está aplicando, repito, un criterio valorativo, y por eso digo que esta laguna, obviamente, únicamente deviene su existencia frente al análisis jurídico de lo que sería la lógica no formal, sino la lógica jurídica, que es valorativa y axiológica. Entonces, no es cualquier norma, es una norma, no es una falta de norma, sino una falta de una norma justa, es decir, de una norma jurídica
que no existe, pero que debería existir a causa del sentido de justicia del intérprete o para la justa aplicación de la norma superior constitucional. Y aquí viene entonces lo que sería la integración normativa. Analicemos la heterointegración. Este criterio alude de forma directa a unas reglas generales de derecho, es decir, sin limitarla a las previstas dentro del ordenamiento jurídico del Estado, que es lo que finalmente nos está diciendo el artículo 93 y 94. Desde esta óptica, o desde 93 y 94 de la Constitución, ¿no? Desde esta óptica, entonces, en Colombia tenemos un criterio de heterointegración que es abierto porque permite llenar las lagunas de nuestro sistema normativo a partir o partiendo de la base de una apertura hacia unos principios generales e incluso hacia el derecho natural. Es importante mirar cómo la jurisprudencia colombiana resalta que los principios fundamentales del derecho, los cuales deben tener origen en la misma constitucionalidad o incluso en el derecho internacional público, recuerden el bloque de constitucionalidad, son de obligatoria aplicación tanto en el ejercicio legislativo como en el ejercicio judicial. Es decir, deben ser tenidos en cuenta por el legislador al momento de crear la norma y por el intérprete, que sería en este caso el aparato judicial, al momento de aplicarla. Puesto que en el momento de creación de la norma es obligatorio que el legislador despliegue la existencia de hechos valores en el ejercicio de la actividad legislativa, puesto que contrario a esto generaría unas lagunas axiológicas. En conclusión, las lagunas axiológicas vienen siendo entonces ¿qué? Fenómenos jurídicos que surgen como consecuencia del alejamiento del legislador de los postulados constitucionales, siendo el rol constitucional el que demarca los límites de la axiología. Repito, es la Constitución y el bloque de constitucionalidad el que en principio demarca cuáles son los límites axiológicos, pero incluso el artículo 94 nos está diciendo que no es solamente ni siquiera la Constitución y el bloque de constitucionalidad, sino que la inherencia de los derechos a la persona humana lo que demarca los límites axiológicos, porque incluso los derechos no reconocidos por la Constitución y por el bloque de constitucionalidad, siempre y cuando sean inherentes a la persona humana, deben ser tenidos en cuenta al momento de analizar axiológicamente una norma. Entonces, se demarcan los límites sobre los cuales descansa la norma, generando esta omisión la expedición de normas contrarias a los valores magnos del Estado Social de Derecho colombiano. El principio de integración normativa o integración jurídica cumple un rol en el llenado de las lagunas axiológicas. ¿Por qué? Porque este principio es una categoría legal que reconoce la imposibilidad de una norma como ente particular para solucionar los diferentes problemas y asuntos sometidos a su conocimiento. Es decir, el análisis de una norma de forma alejada a la realidad termina siendo, de forma alejada al contexto general de ella, termina siendo una forma de aislar la norma de la realidad jurídica. Porque es que la realidad jurídica es que la norma no está aislada, sino que la norma tiene un contexto y ese contexto delimita el alcance de la misma. Entonces, dentro de ese contexto que es eminentemente jurídico, se parte de la base de que las normas generales, estamos haciendo alusión a los principios, terminan básicamente dando la pauta que genera el comportamiento del legislador al momento de crear la norma y el comportamiento del intérprete al momento de aplicarla. Es decir, tienen una fuerza explicativa y justificatoria en relación con determinadas reglas para una decisión jurídica. Es decir, que el legislador creó la norma amparado en ellas, en esas reglas, y que el intérprete debe ponderar esas reglas al momento de aplicar la norma.
Entonces tenemos que el principio de integridad promueve una suplementación o complementación de los vacíos legales de las normas de igual o superior jerarquía de la norma colombiana, que terminaría siendo defectuosa en el sentido de que no va a contemplar todas las situaciones jurídicas, porque asimila o asume que habrán situaciones jurídicas que van a estar llenándose a través de postulados de integración normativa de derecho internacional público, es decir, de acuerdos internacionales que se aplican al Estado colombiano. Entonces, las normas jurídicas pertenecientes al sistema jurídico que es incompleto, recuerden que, miren que ya tenemos una confirmación, el artículo 93-94 es una confirmación de la Constitución Política, una confirmación de que nuestro sistema jurídico es incompleto. O sea, que esa idea de Kelsen, de que todas las normas están positivizadas, no, eso es absurdo. Hoy en día no podríamos entenderlo de esa manera. Entonces, desde ese punto de vista, entonces, las normas que hacen parte de este sistema jurídico que es incompleto son susceptibles de un análisis interpretativo que busque amoldar el contenido hacia una coherencia armónica frente a ¿qué? Frente a los principios y valores fundamentales del sistema jurídico, que al mismo tiempo es el sistema que lo dinamiza. ¿Y por qué lo dinamiza? Porque hace que constantemente se vaya nutriendo de normas que hacen parte del derecho internacional y que aterrizan en Colombia a partir de la figura del bloque de constitucionalidad. Entonces, las lagunas y las antinomias son el resultado de decisiones interpretativas de operadores jurídicos. Ya estamos viendo dos fenómenos que hacen entender que el sistema jurídico no es completo. El fenómeno de las antinomias, que ya ustedes lo conocen, incoherencia entre dos normas que hacen parte de un sistema jurídico, y el sistema de las lagunas, que pueden atender a vacíos legales, a vacíos interpretativos o a vacíos por ausencia de un concepto claro de lo que quiso decir el legislador. Entonces la Constitución viene a convertirse en una sintaxis de valores, de principios, de derechos, de deberes, de obligaciones, de instituciones, de regímenes organizados, etcétera, que se materializa en la forma como una nación decide la interacción que debe existir entre los ciudadanos y el Estado. Y se convierte en una hoja de ruta que determina sus comportamientos individuales y sociales. ¿Qué serían los principios jurídicos? Son valores de especial e incuestionable importancia en el interior de un ordenamiento jurídico, en el caso del colombiano, puesto que no solo limitan axiológicamente el resto de normas que hacen parte del ordenamiento jurídico y la delimitan desde su creación, ojo, desde su creación, porque finalmente la interpretación viene siendo un efecto de una causa anterior, que es la creación de la norma, sino también son el fundamento sobre el cual se desprende la ley y su función reguladora. Hemos venido entonces atendiendo desde el artículo 4 de la Constitución Política, que nos habla de que la Constitución es norma de normas. Recuerden que el artículo 4 es un artículo de particular importancia porque resalta el principio de la supremacía constitucional. Vamos a leer. Dice: supremacía normativa de la Constitución. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución, las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. ¿Qué nos está diciendo este artículo o nos está aludiendo a qué? A la supremacía. La Constitución fija el modelo de Estado y en Colombia tenemos un modelo de Estado democrático y social. Y eso nos lleva a determinar que todos los valores fundantes dentro del modelo de Estado colombiano básicamente van dirigidos a establecer unos parámetros de correlación que se deben tener en cuenta al momento de crear la norma y al momento de aplicarla.
Entonces tenemos unos principios, como sería el principio que al mismo tiempo viene siendo valor de la dignidad humana, de la justicia, de la eficacia de los derechos fundamentales, así como el principio que garantiza la participación de todos en la creación de las normas que hacen parte de nuestro sistema jurídico, y por eso nosotros elegimos a quien crea la norma. El aseguramiento de la igualdad de oportunidades, ya vimos cómo se atendía el criterio de igualdad de la ley. El reconocimiento de que existe una diversidad étnica y cultural y que nos lleva, ya lo habíamos visto, a establecer normas que pretendan proteger a aquellas personas que por sus circunstancias particulares se encuentren en circunstancias de protección, a reconocer que son un país pluriétnico y que desde ese punto de vista una norma no se debe interpretar de forma homogénea porque somos un país heterogéneo. Entonces, todos estos principios esenciales cumplen una función trascendental, y esa función trascendental es porque permiten desde el punto de vista jurídico establecer cómo el Estado, a partir de esos principios fundantes del constitucionalismo nacional, nos está señalando los parámetros de aplicación de la norma. La integración y la supremacía de la Constitución, de acuerdo a la Corte Constitucional, se considera como un derecho fundamental de las personas que bajo distintas formas se concede a ellas por la Constitución para vigilar su cumplimiento y obtener, cuando no sea así, de los poderes públicos que ejerzan sus competencias dentro de los límites de la Constitución. Ojo, la supremacía constitucional no solamente viene siendo un deber de los ciudadanos, sino también un derecho que delimita, mira que la Corte lo está diciendo, delimita la función jurídica de los poderes públicos, de los diferentes poderes públicos. Desde este punto de vista, estos están inspirados en valores y principios que deben respetarse en todas las circunstancias, pero no respetarse simplemente por las personas, sino también por el Estado. Por lo tanto, estamos frente a derechos y garantías fundamentales. Entonces, llegamos a la conclusión que los principios cumplen tres funciones fundamentales, ¿ya? Una función creadora, porque deben ser tenidos en cuenta al momento de crear la norma. Una función hermenéutica, porque deben ser tenidos en cuenta al momento de interpretar la norma. Pero al mismo tiempo también una función integradora, y nos lo está diciendo la Corte Constitucional en sendas sentencias, en especial resaltando la del 2015, en la cual claramente nos está diciendo que los principios generales actúan como verdaderas normas jurídicas que cumplen con ello una función integradora. En estos casos, dicha función se activa a falta de ley, es decir, cuando no hay una ley, ellos entran a ser un criterio subsidiario de aplicación de la norma, pero también cuando la ley que exista no es justa, a partir de una interpretación que se hizo frente a los mismos principios, y de ahí viene la axiología que hemos venido discutiendo a lo largo de la clase. Continúa diciendo la Corte, en esa medida, aunque constituyen verdaderas fuentes, tienen una naturaleza subsidiaria. Ya habíamos dicho que era una fuente subsidiaria. Suelen encontrarse vinculadas esta categorización con aquellas doctrinas que asumen que los principios generales del derecho son el resultado de un proceso inductivo que parte de reglas específicas previstas en el ordenamiento y arriba a la identificación de enunciados generales que las agrupan todas, es decir, cumplen una función integradora. El constitucionalismo, entonces, vendría siendo un proceso que está destinado a la actualización y adecuación del ordenamiento jurídico. ¿Por qué a la actualización? Porque el sistema jurídico se actualiza a medida que crece el bloque de constitucionalidad, incluso frente a normas que no hacen parte del mismo bloque, de acuerdo a lo dicho ya por el artículo 94 de la Constitución Política, sino que además se adecúan todo el ordenamiento jurídico conforme a los mandatos constitucionales, siendo el derecho penal, entre otras, uno de los focos de constitucionalización. Hay una tendencia hoy en día a la constitucionalización de las diferentes ramas del derecho. Hay constitucionalización frente al derecho, frente a la
hay una constitucionalización frente a las diferentes ramas del derecho público, como el derecho penal, incluso el mismo derecho administrativo. Hay una constitucionalización clara frente al derecho privado. También el derecho comercial se ha constitucionalizado, el derecho civil se ha constitucionalizado. Entonces, todo se tiende a constitucionalizar, todo aludiendo a la idea clara de que finalmente estamos frente a un principio de integralidad de las normas jurídicas y un principio de supremacía constitucional. Ya lo habíamos mencionado como Durkheim en sus diferentes obras dice que el intérprete debe tener una actitud interpretativa y que esta actitud interpretativa parte de la idea de que debe analizar las normas con cierto escepticismo moral o al menos con un escepticismo jurídico, y que ese escepticismo lleva a la idea de que no debe entender que las normas deben aplicarse por sí mismas de forma directa porque está justificada su aplicación porque así lo dijo el legislador, sino que debe tener cierto escepticismo y apartarse de esa aplicación normativa cuando necesariamente esta comporta decisiones que son injustas. Finalmente, y ya para ir concluyendo, estas diapositivas igual las van a tener ustedes en el link que les vamos a enviar, sino que además hay que tener en cuenta algo muy importante, que todas las normas, en todas las materias que estén reguladas expresamente por códigos o disposiciones complementarias, como el Código Civil, etcétera, necesariamente deben llenar los vacíos con normas que hagan parte del mismo sistema jurídico. Y desde esa óptica, todas las normas que hacen parte del sistema jurídico sirven para solucionar cualquier problema independientemente de la rama en la que estemos. Y cuando esas normas son insuficientes, entonces aludimos a otras categorías superiores como serían los principios y los valores, los cuales van a servir de soporte axiológico para que el ordenamiento jurídico pueda aplicarse de manera efectiva y que sea un fiel reflejo de los postulados y mandatos que en algunos casos recoge la Constitución y que en otros casos simplemente son tomadas del derecho natural. Entonces, para concluir o para terminar todo esto, ya finalmente esto ya sería como entrar nuevamente a repetir, lo que tenemos que llegar a establecer que los principios son de especial relevancia para la delimitación del fundamento jurídico de cada uno de los ordenamientos, sino que además nos van a servir como unos valores mínimos que emanan de la Constitución y que nos van a servir como una guía axiológica para que de forma ordinaria o positiva podamos entender cuál es el alcance real de las normas y podamos entender que estas normas deben ser aplicadas de una forma justa, de acuerdo a lo que sería el análisis axiológico de las premisas que conforman el sistema jurídico. Bien, muchachos, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda que tengan, pueden enviarla por favor por el chat y con mucho gusto la vamos respondiendo. O las anotan y las respondemos en la próxima clase presencial que tengamos. Virtual, pero con presencialidad o con conexión y podamos conversar sobre ellas. Muchísimas gracias a todos.